Ese es un principio y una base. Si tú das ese diezmo, había un hermano que decía, yo tengo que dar el diezmo porque sé que mi 90 está asegurado y mi salud de mis hijos y todo el bienestar y mi trabajo va a estar estable y Dios lo va a bendecir. Pero él nos decía, hermano, si usted no da el 10%, el diablo le quita el 90%. El 100% porque no dio el diezmo. Simplemente, hermanos, el propósito del diezmo es que sea que nosotros seamos bendecidos el 100% de lo que Él nos da. Cristo estableció claramente la razón del diezmo en nuestra ofrenda a Dios, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El diezmo no solamente era en el tiempo antiguo. Las tribus traían su diezmo. La Biblia nos establece la siguiente verdad espiritual: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17. Antiguamente dice entonces, eso es para el antiguo, es el diezmo de los antiguos. Malaquías 3:8. Si usted ha confiado en Dios, hermanos, y ama a Dios, y lo ama, es como ese amado diciendo, pruébame, mi amor, pruébame. En ese amor Dios dice, pruébame, iglesia hermosa, porque yo tengo preparadas bendiciones grandes hasta que sobre y abunde. No solamente Él derramará bendiciones, sino dice, yo Jehová te defenderé, yo lucharé por el devorador, yo Jehová haré frente por ti, dice el Señor. ¿Pecamos cuando no traemos los diezmos al Señor? En el Nuevo Testamento no está claramente establecido el traer diezmos, que el no dar diezmos es pecado, ¿no? Simplemente, hermanos, el diezmo es una cuestión de fe, para probar, hermanos, esa misericordia de Dios. Simplemente el diezmo, cuando se presenta en el alfolí o en el altar o en las ofrendas, se presenta al Señor, simplemente es un testimonio de que tú confías plenamente en las bendiciones de Dios. Las estadísticas, hermanos, en los Estados Unidos solamente dice que un 20% de los cristianos en Estados Unidos diezman, el 80% no. Y yo digo que no solamente allá, sino por acá. Muy pocas personas traen el diezmo al alfolí, pero yo les aseguro que siempre en la casa, en mi casa, en la casa del pastor, siempre hay alimento. Y siempre habrá vestido. Y siempre la mano de Dios estará ahí. Llevamos algunos días sin recibir nada de la iglesia, pero Dios ha sido tan fiel, hermanos, que mi nevera sobra y abunda. Y tengo visitas continuas en mi casa y ofrezco a las visitas el alimento. Siempre va a estar Dios ahí. Tenemos compromisos, pero Dios viene y nos pone la provisión. Qué hermoso, hermanos, que esa provisión salga del pueblo. Dios, confiamos siempre en Dios, hermanos, téngalo así, siempre la confianza está en Dios. Semanas atrás no había ni para pagar muchas cosas, pero Dios está ahí, envía la provisión del norte, del sur, del oriente y del occidente. Pero como humanos a veces lloramos con mi esposo, Señor, cuando estamos en este aspecto, Señor, no hubo provisión esta semana. Pero Dios es fiel, hermanos. Dios conoce las situaciones. Unos días atrás, cuando mi esposo viajó a Vianí, cuando él va a Vianí es por una semana. Y para mí eso es duro. Una semana sin él, Señor. Y yo decía, Señor, por favor, envía provisión. Y antes, ese mismo domingo, antes de que él saliera, hermanos, vino y el Señor puso 200,000 pesos en mis manos. Utilizó 4 personas que me colocaron billetes en mis manos. Y yo decía, ay, Señor, ¿cómo eres? Gracias. Y hubo provisión, hermanos, para la semana. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor está ahí en el asunto. ¿Para qué se usan los diezmos y las ofrendas? Para el pago del sueldo del pastor y otros obreros que dan la palabra.
para el pago de la renta, muchas utilidades materiales, para enviar misioneros a las naciones. Allá hay una cartelera, hermanos, allá en esa es la cartelera de nuestra misión panamericana. Tenemos obreros en muchos lugares que esperan una ofrenda. Hace 8 días teníamos la ofrenda misionera, quedó pendiente. Al final del culto el pastor dijo, traigan su ofrenda misionera, y no hubo nada. Tenemos que mandar una ofrenda misionera para proveer ayuda a los necesitados de la misma comunidad, para comprar materiales para la educación de nuestros niños, Biblia, libros, cuadernos, para enseñarles, para construcción de nuevas obras y el alcance del evangelio en otros lugares. Siempre, hermanos, tienes que pensar que esa ofrenda no solamente va a un lugar, hay mucho para la obra, la extensión del reino de los cielos, para la extensión de la palabra, para sostener a los que administran en la casa del Señor. Necesitamos entender, hermanos, todo esto para ayudar a los predicadores, visitantes, los que visitan en el templo. Siempre que viene un predicador se pone una ofrenda en su mano para bendecir al pueblo, a muchas personas. ¿Con qué frecuencia debe darse el diezmo? Debido a que el diezmo es una 10ª parte de tus ingresos, usted debe separar una 10ª parte de todos sus ingresos, reunirlos y traerlos al templo. Si usted cobra o tiene semanalmente entradas, hágalo, o diarias. Dé al Señor, semanal, quincenal, mensual, y deposite esa ofrenda en el templo en una forma de adoración. ¿Qué significa, hermanos, el diezmo para el Señor? La Biblia nos hace una comparación en cuanto a esto, el diezmo. En el caso de los levitas, o sea, las personas en el mundo físico, los diezmos los reciben hombres mortales. En otro caso, en el mundo espiritual, dice la vida de Melquisedec, es el tipo de Cristo, de quien se da el testimonio de que vive. Hebreos 7 y 8, esto significa que los sacerdotes levitas, quienes son simples hombres sujetos a la muerte, reciben el diezmo y las ofrendas. Pero como de la muerte de Melquisedec nunca se hizo mención, de aquí se desprende que Melquisedec es el tipo de Cristo, quien vive para siempre, y por tanto es quien en el mundo espiritual recibe los diezmos, en realidad Cristo. El diezmo es, hermanos, y continuará siendo una ley espiritual efectiva. ¿La practique usted? ¿Sí o no? Siempre va a estar esa ley sobre todas las cosas. Lo que tú hagas aquí en la tierra, hermanos, y lo que tú des para el sostenimiento de la obra del Señor, dice que será multiplicado, y Dios luchará por ti con el devorador. ¿Cuántos hermanos no reciben una quincena, un sueldo, y a la hora no tienen un peso? Prueba al Señor. Existen algunos pretextos para no diezmar. Pero bueno, hermanos, primero, por los valores del materialismo. Tú estás más interesado en tener cosas que en la gracia de Dios, entonces no diezmas. Tú puedes hacer tesoros en la tierra que jamás podrás llevártelos, y negarte a la posibilidad de invertir en tesoros eternos. Tú decides. Invierte en un equipo de sonido gigante que no, a veces ni tienes tiempo para disfrutarlo, o en un super TV, tú verás. Segundo, por incredulidad o falta de fe y confianza en Dios. Si tú no puedes creer que Dios cumplirá sus promesas acerca del diezmo, entonces no diezmes. Pero se convierte en un pretexto, y se convierte en una atadura, y se convierte en algo que el enemigo siempre va a estar en la oreja diciéndote: ¿cómo vas a dar ese billete? ¿Qué te pasa? ¿Lo necesitas? Cuidado. Hay que hacer, hermanos, definitivamente una confesión de fe al Dios. Aquí hay amas de casa, personas que trabajamos, recibimos. Haga un pacto, hermano, hermana. A veces pensamos, no, el que diezma es mi marido, mi esposo, es el que gana. Cuidado, todos en un momento u otro recibimos dinero. Todos. Los jóvenes hace 8 días reciben dinero. Van a ir al teatro por allá, a situaciones que no es pan ni les genera nada, y se llevan 30, 50, 100 mil pesos se pueden gastar por allá en un teatro.
viendo algo que no les va a traer beneficio y sentándose en la silla de los escarnecedores. Termino con la siembra, Deuteronomio 28:4. El Señor habla de la siembra. La siembra, hermanos, es una cuestión de fe también. Porque tú siembras y solo es esperar que la siembra que produzca, germine. Hay cultivos que pueden durar 7 años para florecer o germinar. Hay cultivos que solo es 3 meses. Simplemente el Señor determina, Él dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, las crías de tus vacas, los rebaños. Gálatas 6:7, porque llega la hora que cosechemos de lo que sembramos, si no lo abandonamos. En una ocasión una hermana se acercó triste porque había una siembra de 10,000 pesos. En un momento que un predicador dijo: dele. Y se acercó a mí con tristeza y dice: no, yo di. Pero no, me dolió porque... Y empezó a decirme: se me dañó la licuadora, se me dañó la lavadora, la plancha se me quemó. Y yo decía: ay, Señor, ¿cómo es esta mujer? Yo solamente la escuché: Señor, trata con ella. Tengo que pagar los impuestos. Ahora llegó la cuota de no sé dónde y mire, di 10,000 pesos. Y estaba enojada porque había sembrado. No es la actitud, hermanos. Tú no puedes sembrar. Ya vamos a ver que Dios sí envía la cosecha. Dios es quien libera las bendiciones en la vida de los cristianos. Y ha dado esto para que nosotros tengamos esto. Él conoce los pensamientos y motivos personales. Solo Él determina quién es elegido para recibir sus bendiciones. Porque mire, la cosecha, escúcheme, no está garantizada. Por esta actitud, es posible dar financieramente y perder la cosecha, pues la cosecha no está garantizada automáticamente. ¿Por qué? Por el hecho de simplemente la parte financiera, porque hay asuntos como mala mayordomía, falta de fe, corrupción o motivos impuros que bloquean la causa, bloquean esta bendición. Cuando usted siembra, hermanos, siembre generosamente y listo. Nos enseñaban unos días atrás el pastor Virués que si yo siembro monedas, ¿qué voy a recibir? Bien, hermanos, el tiempo de la cosecha, no hay límite estipulado entre el momento en que tú entregas esta dádiva y cuando vamos a empezar esperar la recompensa de la Biblia. La Biblia nos dice: pues a su tiempo cosechamos, si no nos desanimamos. Tú sembraste, hermanos, tenlo por seguro, hiciste una siembra, un pacto de siembra. ¿Qué es la siembra? Es algo que doy con amor, diciendo: Señor, yo doy esta siembra y coloco un nombre a mi siembra. Si yo voy a cultivar maíz, ¿qué tengo que sembrar? Maíz. Y pones un nombre a esa siembra. Y tú tienes que esperar, porque pronto vas a recoger. Si no te desanimas, porque hay mucha gente, como esta hermana se desanimó: ay, mis 10,000 pesos, él me dañó. Y yo me que a los días le dije: ¿cómo va? No, pues ya arreglé la licuadora, la nevera, la lavadora, no. Y ni siquiera le pregunté cómo lo hizo. La forma de la siembra y la cosecha. Hay, hermanos, esa forma, en diferentes formas. Bajo ninguna circunstancia debemos anticipar que la única posible sea por efectivo o dineros. Tú puedes sembrar tu tiempo, tu habilidad, tu amor, sembrar un abracito ante alguien que lo necesita. Hay un principio claro, hermanos, de la siembra y la cosecha, y tú tienes que tenerlo en cuenta. Si tú siembras correctamente, si tú abonas la tierra, si tú la riegas con tus lágrimas, vas a cosechar. Pero la siembra es un principio, hermanos. Y por último, la ofrenda. La ofrenda fue establecida para agradar al Señor. Antes se ofrendaba con animales, con becerros, para el perdón de pecados. Una ofrenda se ofrecía en el altar para perdón de pecados. Esas ofrendas que eran enviadas y dice: olor fragante ante el Señor. Y solamente puedo decir: ¿cómo es tu ofrenda?
es de olor fragante al Señor, o le traes las obras, o le traes lo defectuoso, lo imperfecto, o le traes por traerle. La ofrenda es algo más que dinero, es un acto voluntario por el cual Dios te entregó a ti muchas cosas para que tú en una ofrenda le agradezcas. En el Antiguo Testamento la ofrenda se establecía en ciertas circunstancias. Voy a hablar hasta aquí. Pero hoy en día la ofrenda, hermanos, debe ser en una actitud. Primero, tu vida como ofrenda. Y segundo, una ofrenda grata, preparada. Prepare su ofrenda, hermano, en casa. Aparte, diga: Señor, esto es para ti, esta es una ofrenda para ti, el mejor billete. No te estoy diciendo la mayor cantidad, no, el mejor billetico para el Señor. Recuerde que las monedas es para el pan y la leche. La mejor ofrenda debe ser que es preparada y dada por amor, por gratitud. Traer vuestras ofrendas a la casa del Señor con gratitud. Póngase de pie, mi hermano. Usted debe aprender a ofrendar, hermanos, para los proyectos especiales. Hay muchos textos que nos hablan de la construcción, de la reconstrucción del templo. Mire nuestra meta, iglesia: 25 millones. Yo siempre he dicho, yo sé que si hay 25 familias que dan de a 1 millón, pagamos ya. Y aquí en esta congregación hay más de 25 familias. Si en otras oportunidades uno con tristeza veía, hermanos, cómo personas llevaban 1 millón a otro lugar, a otra casa de Dios, a otra casa de Dios. ¿Por qué no pensar que podíamos bajar eso, hermanos? Pero no es, hermanos, les aseguro que no es, hermanos, esta voluntad que tengo de decir: no, paguemos, ¿quién va a 200, quién da 1 millón? Ese sobre que tienes ahí, hermanos, en la mano. Vamos a finalizar, tómenlo de nuevo. Ya se te han dado los principios. Yo he dado la palabra, hermanos. Si usted quiere volverla a escuchar, entra a internet. He dado la palabra, hermanos, con el corazón, porque yo vivo diariamente en esa bendición que sobra y abunda. Yo misma veo como Dios pelea por mí, mi casa y mis hijos. Yo veo como Dios nos premia con muchas cosas, en mi salud, en mi bienestar. Yo veo como Dios me premia. Y yo quiero, iglesia preciosa, que tú seas bendecida en gran manera. Y los amigos que están en la internet, que sean bendecidos hasta que sobre y abunde, porque es lo que el Señor quiere. Él quiere, hermano, simplemente tener, que tú le tengas en el corazón. Solamente Él quiere que el trono del Señor esté en tu corazón, que Cristo esté en tu corazón. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Y si estás agarrado de un dinero, si estás agarrado de un bien material, te vas a quedar y a pasar por la gran tribulación. Cristo quiere ser, hermanos, entronado en tu corazón. Solamente, hermanos, en ese sobre, llévalo y el Señor va a hablar esta semana. Pero una cosa te digo: no pongas, hermanos, límite a lo que el Señor quiere poner en tu vida. Quizás tiene un dinero ahí guardado. Prueba, hermanos. Levantemos nuestras manos con ese sobrecito ante el Señor. Señor, gracias por la libertad que nos das financieramente, por la sanidad, Señor. Quizás, Señor, no hay un predicador aquí más elocuente que nos mueva, que nos haga, Señor, pero estoy yo como tu sierva, que mi anhelo, Señor, y mi oración durante todos estos días ha sido que abras el corazón de mis hermanos, su mente, Señor, a través de la palabra, para poder dar a tu obra, Señor, y para que cada uno de ellos sea bendecido hasta que sobre y abunde, Señor.
ellos, sus hijos, sus generaciones. Que podamos invertir en el reino para nuestras generaciones, Señor. Que podamos invertir en el reino para el cuidado de los nuestros. Que podamos invertir en el reino, Señor, para salvación de muchísimas almas, Señor.